Hola, ¿qué tal amigos de Código 73? Mi nombre es Gerardo Villazágar y si ustedes recordarán, hoy tenemos a un gran invitado que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Hoy vamos a hablar acerca de la lectura, continuando con esta idea. Déjenme presentárselos a nuestro invitado. Él es el profesor José Antonio Galván Pastrana. Él ya nos acompañó. Si viste alguno de nuestros programas anteriores, platicamos acerca de cómo la lectura puede ser una forma de felicidad y bueno, como el tiempo, que siempre es un tirano, pues nos terminó. Hoy vamos a continuar platicando acerca de los libros, cómo los libros pueden ayudarte a ti a enfrentar pues muchísimos desafíos, a conocer más de tu historia, a conocer más de ti, a darte muchísimos beneficios. Y es que vamos a continuar platicando acerca de la lectura, de los libros, y vamos a dedicar en este programa acerca de ciertos autores que nos va a platicar de ello el profesor. Muchas gracias, profesor, por estar nuevamente con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme en esta ocasión. Gracias, gracias. ¿Qué nos puede compartir? Ya hablamos acerca de los beneficios que nos puede dar la lectura, pero vamos a platicar acerca de algunos autores. Recuerda que la relacionamos con una forma de felicidad, Claro. ¿no? A partir de una idea de Juan Villoro. Voy a recordar que hace muchos años, por allá de 1979, un extraordinario escritor mexicano, periodista, que era mi profesor de géneros periodísticos, el maestro Fernando Benítez, nos decía que nosotros como mexicanos teníamos la obligación de leer a Octavio Paz Wow. en ese ensayo extraordinario que es El laberinto de la soledad. Claro, el ¿Sí? laberinto de la soledad. Entonces él nos decía, a ver, ustedes son mexicanos y además de ser mexicanos están estudiando comunicación, entonces tienen que leer los periodistas de Vicente Leñero. Bueno, yo no les voy a decir que lean los periodistas de Vicente Leñero, pero sí les generaría esa sugerencia. Claro. Leamos a Paz, que es un extraordinario ensayista, el único premio Nobel de literatura de nuestro país, y no nada más es la poesía o no nada más es el ensayo, sino es también la posibilidad de conocernos mejor como mexicanos. Claro. A partir de ese trabajo que después tuvo el laberinto de la soledad es más o menos de 1950. 25 años después, no, perdón, 20 años después, 1971, es decir, 21 años después, él hace un agregado que se titula Postdata. 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 Y en Postdata hace un análisis de lo que significó para México el movimiento estudiantil de 1968. Qué interesante. 4 años después, un periodista norteamericano le hace una entrevista a Octavio Paz relacionada con los 25 años del laberinto de la soledad. Y entonces esa entrevista se titula De vuelta a el laberinto de la soledad. De vuelta al laberinto de la soledad. Ajá. De vuelta a el laberinto de la soledad. Entonces resulta que ahora, por ejemplo, la editorial Fondo de Cultura Económica tiene una presentación muy barata, estamos hablando de un poquito menos de 100 pesos, Muy accesible. Muy accesible, que contiene El laberinto de la soledad, Postdata y De vuelta a El laberinto de la soledad. Wow. Todo en uno, ¿no? Wow. Bueno. Y por otro lado está la posibilidad de acercarnos a la lectura de Vicente Leñero, de la obra de Vicente Leñero, que es vasta, es vasta. Y yo lo relacionaría también con lo siguiente: Vicente Leñero era ingeniero. ¿Ya? Y por ejemplo, tú eres ingeniero. Así y seguramente muchos de los que nos están viendo y nos están escuchando también son ingenieros. Y Vicente Leñero combina el periodismo, es uno de los grandes entrevistadores, es un gran periodista y últimamente nosotros tenemos la reedición de sus obras. Particularmente algunas que tienen que ver con personas, o sea, con artistas, con fotógrafos, con escritores a los que él entrevistó.
Pero la magia del leñero no es nada más cómo nos da esas entrevistas, sino cómo trabaja la historia de esos personajes. Sí, sí. Hay un texto que es maravilloso, es una entrevista más o menos breve, o sea, no son muchas hojas, no se van a llevar mucho tiempo en leerla, que se llama Yo soy mi casa. Yo soy mi casa. Yo soy mi casa. Yo soy mi casa retoma el título de una obra de una gran poeta mexicana que es Guadalupe Amor, Pita Amor. Pero Yo soy mi casa es el título que él le da a la entrevista que tiene con María Félix, ¿no? Y es bien interesante cómo va tejiendo el personaje de María Félix, el personaje magnífico que es María Félix, ¿no? La gran mujer, ¿no? La mujer empoderada, ¿no? Sí. Como dicen ahora. Sí. Y cómo va haciendo una comparación entre la personalidad de María Félix y su casa, ¿no? Qué interesante. Entonces decía, es que la casa es María Félix, ¿no? Y María Félix es su casa. O sea, era como una mezcla en donde la personalidad, los gustos, la grandeza del personaje estaba justamente en su casa, ¿no? Qué interesante. Entonces, bueno, ese sería otro. Otro autor que ya había mencionado la sesión pasada es Jorge Ibargüengoitia. Jorge Ibargüengoitia es un escritor ameno, es un escritor que retoma algunas cosas de la realidad, otras cosas las inventa, pero las cuenta de una manera tan sabrosa que, por ejemplo, yo recuerdo haber leído a Ibargüengoitia en muchos de mis traslados en metro, ¿no? Y no me podía, aunque tuviese mucha pena, no podía dejar de reír, ¿no? Y entonces a mí me veían los otros pasajeros como pensando que yo estaba loco, o que estaba idiota, o que algo sucedía, porque tenía que reír, o sea, no podía ser de otra manera. Sí. Era lo natural ante los absurdos o ante las situaciones que él planteaba. Desgraciadamente, él muere, Ibargüengoitia muere en 1983 en un avionazo en España, cuando iba a un congreso de escritores. Y a mí me quedó la sensación de esa pérdida, no nada más del escritor, sino de todas las historias que ya no nos pudo contar, sí, ¿no? Por esa muerte prematura. Él muere cuando está en su pleno auge, es un escritor que ya está en el cielo de los escritores, en el cielo no en el sentido de que se haya muerto, ¿no? Sino en la plenitud de su creación, cuando desgraciadamente este accidente le quita la vida, ¿no? Hay muchos grandes escritores, pero también hay muchas grandes escritoras, ¿no? Yo rescataría, por ejemplo, a Rosario Castellanos. Rosario Castellanos, sí, claro. Ella tiene el atrevimiento, ¿no?, de presentarnos muchas escenas de la vida de los indígenas, ¿no? Ella chiapaneca, un lugar habitado por diferentes, como le llaman ahora, ¿no?, pueblos originarios, y entonces es el contraste entre nuestra visión occidental, nuestra visión de desarrollo y otras formas de concebir al mundo, otras formas de concebir la vida, casi de manera mágica, ¿no? Pero en donde también hay mucha discriminación, hay mucha segregación, hay mucha injusticia, ¿no? Y ese mundo que durante mucho tiempo trata de ser encerrado, que nadie lo conozca, pues ella, gracias a la literatura, nos da a conocer esas historias. Entonces, pues hay muchos de los libros de Rosario Castellanos nos muestran esto. Y la otra situación es que es una de las grandes primeras feministas,
¿no? También súper empoderada. Tiene un libro que, nada más fíjense en el título, ¿no? Ajá, sí, sí. Mujer que sabe latín. Mujer que sabe latín. Pero ese viene de un dicho que completo dice: mujer que sabe latín no tiene marido ni tiene buen fin, ¿no? Es decir, Wow. aquella mujer que estudia, aquella mujer que se desarrolla académicamente, Sí. que está a la par del hombre, pues ni se casa, no tiene marido, ni va a tener un buen final, ¿no? O sea, esta idea de la mujer como objeto, de esta idea de la mujer que no se debe desarrollar, la rompe, gracias a la literatura, la propia Rosario Castellanos. Entonces, por eso sugiero, ¿verdad? Tiene cuentos, tiene un libro de cuentos, una compilación, se llama Ciudad Real. Ciudad Real. Ciudad Real. Y son historias pequeñas sobre personajes indígenas y todo esto que les he comentado, ¿no? Cómo se enfrentan a este mundo agresivo, verdaderamente terrible para las personas, y particularmente para los indígenas y para las mujeres. Claro, porque estos autores que nos está recomendando el profesor pueden ayudar muchísimo a comprender el país en el que vivimos, que es México. Recuerden que este programa lo estamos transmitiendo y grabando desde Ciudad de México para todo el mundo, porque pues, nos hemos dado cuenta de que pues, nos están siguiendo a través de otros países. Pero estos autores que nos está recomendando, y seguramente pues, hay muchísimos más, pueden ayudarnos a entender y comprender mucho de nuestra historia, de dónde venimos, qué estamos haciendo hoy y qué otros desafíos nosotros pudiéramos enfrentar, porque justamente esa es la misión de este programa, enfrentar desafíos de la vida cotidiana. Y yo creo que acercarnos a este tipo de lecturas y autores pues nos puede dar muchísima información y mucha luz. Sí, ahora, un autor que en mi opinión, pero pues finalmente es una opinión, ¿verdad? Claro. En este momento es quizá el escritor más completo, ¿no? No porque haya escritores incompletos, sino es una situación extraordinaria porque Juan Villoro, ¿no? Juan Villoro es un gran escritor de novelas, es un gran escritor de cuentos, es un gran escritor de artículos, o sea, y no nada más con eso, escribe para los jóvenes y tiene libros para niños, ¿no? También. Es miembro del Colegio Nacional, que es, digamos, el punto, la institución a donde están los más grandes científicos, los más grandes humanistas, los más grandes filósofos, ¿no? Los más grandes literatos de este país. Y la labor que hace en el Colegio Nacional, pues es la de difundir no su obra, sino la obra de otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos días ha tenido una serie de trabajos, por ejemplo, sobre Juan Rulfo, que sería otro de los infaltables de nosotros como mexicanos. Que conozcamos. Y que solamente tiene 2 obras, ¿no? 2 obras, son menos de 300 páginas. Una novela, Pedro Páramo, y un libro de cuentos, El Llano en Llamas. Nada más, ¿no? También se ha dicho en estos días que muy probablemente se puedan publicar cosas que Juan Rulfo no publicó en vida, y quizás sus herederos ahora den a conocer otros trabajos, ¿no? Pero Juan Rulfo tenía tal sentido de autocrítica que todo lo que escribió después de Pedro Páramo y de los cuentos del Llano en Llamas le parecía que no estaba a la altura y prefirió no publicarlo. O sea, es este sentido de, como decía, ¿verdad?, de autocrítica era tal, muy fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte, que se dio cuenta que nada podía superar lo que ya había hecho. Y Juan Rulfo está considerado como uno de los grandes escritores, no tan solo de nuestro país, sino de los grandes escritores universales,
¿no? Y a veces nosotros no nos damos cuenta de esa riqueza que representa Juan Rulfo, ¿no? Y la otra, bueno, pues la obra de Villoro es una obra amplísima, tiene cuento, tiene ensayo, tiene artículos, tiene novela. Cada 8 días publica en el periódico Reforma. Esto que publica en Reforma se reproduce en otros medios, seguramente en la red ustedes lo pueden encontrar muy fácilmente. Y bueno, sería otra de las recomendaciones. Si vamos por el lado nuevamente de las mujeres, pues Ángeles Mastretta, que es una mexicana, una poblana, novelista, cuentista. Yo utilizaría un término que casi no se da a los escritores. Es una relatora, ¿no? Una relatora. O sea, de una situación cotidiana, como puede ser ir al mercado, ¿no? Te hace un relato tan sabroso, te lleva por ese mercado, escuchas los gritos de los marchantes, ¿verdad? Del güerita y puedes ver los mangos y puedes ver el pollo, ¿verdad? Que están exhibiendo. Es decir, te envuelve de tal manera que te transporta a esos lugares. Claro. Por eso es bien importante la lectura, porque es como esta posibilidad de que yo puedo estar en un lugar en donde nunca he estado, Sí. ¿no? A ti te consta, porque yo nunca he podido ir a Barcelona, que cuando tú andabas por Barcelona te dije, oye, si vas a la Catedral de Santa María del Mar, a ver qué me puedes traer de ese lugar, ¿no? Una postal o tómate una foto en el altar o en el confesionario, no sé, en algún lugar, porque cuando yo leí la novela que nos habla sobre la historia de la Catedral del Mar, de Santa María del Mar, en Barcelona, yo dije, qué maravilloso debe ser estar en ese lugar y tener de fondo, ¿no?, la voz de los personajes, el trabajo, el gusto de estos trabajadores del mar, ¿no?, los pescadores, los cargadores que construyen esta gran catedral. Sí, es que es fantástico y eso me hace recordar, profesor, pues este libro que precisamente nos está comentando ahorita, cada detalle, porque te puede transportar. Entonces, ya cuando el profesor me recomendó, pues obviamente por su recomendación y por su influencia, yo ya vi de otra manera la catedral. O sea, de verdad es impresionante, es una obra altísima, que tiene unos vitrales o vidrieras, como le dicen en España, magníficos, y reconocer que en esa época en la que se construyó, realmente el mar estaba muy cerca, es decir, la playa estaba muy cerca. Hoy en día ya está un poco más alejada, porque pues han pasado muchísimos siglos de eso, pero es una construcción de verdad impresionante. Así es que cuando el profesor me la recomendó, porque él leyó la novela, por eso es que estamos hablando acerca de cómo es que la lectura, cómo es que los libros te pueden dar muchísimos beneficios, pueden despertar tu imaginación, acercarte a lugares en los que tal vez pues no tienes tan fácil el acceso. Y en particular, esta anécdota de la iglesia de Santa María del Mar, pues es increíble, es increíble. ¿Qué más nos pudiera decir, profesor? De esa como otras, por ejemplo, cuando tuve la posibilidad de ir al Museo de Louvre, escuchaba la voz que nos narraba el Código Da Vinci. Claro, ¿no? Sí. O sea, todo lo que si corrían en los pasillos, entonces como que tú veías que ahí andaban los personajes y aquel no recuerdo cuál es el nombre del personaje, que era una especie de monje que se torturaba, se autotorturaba y entonces yo lo veía ahí como que sufriendo, y esa es la otra magia que nos da la posibilidad
o que tenemos con la lectura. Claro, una ¿no? gran magia. Sí, habíamos dicho de conocer personajes, Sí. de que esos personajes se vuelvan entrañables para nosotros, o sea, nos consideramos casi como sus amigos, ¿no? Hoy justamente me llegó vía celular, ¿no? Vía mensaje de WhatsApp, un comentario que hace un escritor argentino que le está contando a su hija el cuento de Hansel y Gretel, y llega el momento en que la niña dice, bueno, ¿y por qué no le hablan por celular al papá? ¿No? Y entonces él señala algo que yo no había pensado, Muchas de las historias que nosotros conocemos con la existencia de un celular valen gorro. Sí. ¿No? Sí, se termina la historia. Ajá, yo pensé, por ejemplo, no, serían imposibles. Claro. Pensé, por ejemplo, en Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez, que es para mí es mi escritor favorito. Y yo decía, bueno, con un celular ya no existe Crónica de una muerte anunciada, porque ahí el gravísimo problema es de comunicación. O sea, a Santiago Nazar nadie le dice que lo van a matar, pero todo el mundo sabe que lo van a matar. O sea, todo el pueblo sabe que le van a dar en la torre, y el único que no lo sabe es él. Con un celular, pues le mandan todo su mensaje. Le hubiera mandado un WhatsApp y ya estaba advertido. Claro, y se acaba la crónica, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, otro escritor, Jorge Volpi, en alguna ocasión, con él conviví unos años como profesores en una universidad. Y entonces en alguna ocasión invité a Jorge a dar una charla con unos alumnos en un taller de literatura que yo tenía en otra universidad. Y en alguna ocasión, en un momento, un alumno le preguntó, oiga, ¿usted se ha podido vengar de alguien que le haya hecho algo malo en un cuento o en alguna de sus novelas? Jorge era todavía un escritor que no tenía la fama que tiene ahora, ¿no? Como el gran escritor que es, uno de los mejores escritores de este país. Y entonces Jorge le contestó, pues fíjese que en alguna ocasión yo tenía una novia y esta novia pues me trató mal, ¿no? De repente ya no fue mi novia. Y yo me vengué de eso porque la hice personaje en una de mis novelas y la maté. ¡Wow! ¡Qué impactante! No, ya. Yo conocía poco de la vida de Jorge, pero en ningún momento yo pude relacionar de todo lo que había leído de él a ese personaje que mataba a su... digamos, ese escritor que mata a una mujer, ¿no? En su obra. Y le dije, oye, yo no recuerdo que uno de tus personajes haya muerto, nombre de una mujer, etc. Y me dijo, no, efectivamente no, eso no sucedió en ninguna de mis novelas. Le digo, ¿y entonces por qué le contestaste eso a este joven? Se me ocurrió porque soy escritor, ¿no? Porque cuento mentiras, ¿no? Claro. Y entonces el escritor tiene la obligación de hacer creíble, ¿no? Aquello que está contando. Dice, y todos tus alumnos quedaron convencidos de que era cierto. Pues sí, yo también quedé convencido. No, yo también, ahorita que me lo estaba contando dije, ¿no? Sí lo creí, ¿no? Sí, entonces bueno, pues esa es la magia, ¿no? Que tú como lector sabes que te están contando una mentira y tú lo crees. Claro. ¿No? Esa es la magia de la lectura. Fantástico, pues este programa lo dedicamos a hablar a distintos autores. Ya déjanos un comentario si te surgió alguna duda, si quieres saber de los autores de los que platicamos el día de hoy. Le haremos llegar pues todas estas preguntas al profesor Pastrana, porque de verdad él nos ha dado pues ya muchas recomendaciones, muchos beneficios que nos puede dar la lectura, nos puede transportar, conocer lugares, personajes, contarte historias, los héroes, las heroínas.
muchísimos beneficios que te puede dar la lectura. Así es que este programa fue dedicado a eso. Y bueno, pues si te gustó este programa, recomiéndanos, suscríbete. Y no se te olvide darle clic a la campanita para que te llegue la notificación de un video nuevo. El tiempo siempre es un tirano y se nos ha terminado, pero esperemos tener al profesor en otros programas más. Y pues muchísimas gracias, profesor, nuevamente. Sí, y Muchas gracias. solamente recordarles que la lectura nos hace libres y felices. Así es, nos hace libres y felices. Es que no lo olvides y pues es un placer. Gerardo Vidiazágar les agradece y esto fue Código C3. Gracias, profesor. Gracias amigos. Gracias. Hasta la próxima.